Pero bueno, voy a poner a This grabar. meeting is being recorded. Al comienzo de la clase 9, una cosa que decimos es que empezamos el curso allá por la clase 1, haciendo como una mirada muy general a las definiciones político-comunicacionales de los proyectos radiofónicos en los que nos encontramos. Estas definiciones de alguna manera responden o se podrían entender como el proyecto político-comunicacional en el lenguaje de la reflexión sobre las radios comunitarias, y después fuimos haciendo como un recorrido más hacia adentro, decíamos ahí en la clase que hicimos zoom, hacia aspectos más específicos de la radio, ¿no? O sea, hicimos una recorrida por lo que son las tareas de producción de radio, de programación de la emisora, después nos metimos con todo lo que es el lenguaje y el ecosistema sonoro, y fuimos viendo qué se podía hacer utilizando toda esa riqueza de elementos que constituyen el lenguaje sonoro y todas sus técnicas de alguna manera, y sobre todo cómo lo concebimos. Después tuvimos una clase sobre el uso de las redes sociales para lograr mayor alcance con los contenidos que producimos en la radio. Y después, en la clase 8, hablamos sobre cómo conducir programas o cuáles son las características centrales que tiene esa tarea de conducción y lo que quien conduce un programa tiene que desarrollar como habilidades y actitudes. Todo eso está subido al aula virtual, como saben, también le estamos mandando por WhatsApp en formato PDF los textos que cada docente escribe para cada una de las clases. Y ahora volvemos a abrir ese Zoom, digamos, nos alejamos un poquito de nuevo de esa hechura puntual de los programas y volvemos a mirar la radio más en general. Entonces, las próximas 3 clases tienen que ver, o sea, esta y 2 clases más, tienen que ver con mirar la emisora desde el punto de vista de la gestión en distintos aspectos que comprende justamente esa tarea de gestionar. Tal vez alguno o alguna esté mucho más involucrada en lo que tradicionalmente entendemos por gestión, y tal vez otros no, tal vez algunos simplemente, o no simplemente, pero están más enfocadas en el hacer de los programas. Sin embargo, nosotros entendemos que justamente esa era la propuesta de este curso, era una mirada integral a todos los aspectos que involucran la radio, porque ahí, como pusimos ahí en la clase 9, si uno no está pensando en la gestión, alguien lo está pensando por uno, entonces está bueno también enfocar en esta cuestión. Yo voy a hacer en 10 o 15 minutos un refresh, un recordatorio de cuáles son las definiciones más importantes de lo que es una radio comunitaria, ¿no? O sea, volver a enfocar en cuáles son los sentidos que trabajamos principalmente como radio comunitaria, para que después Manu trabaje específicamente sobre el concepto de gestión que les queremos proponer. Y bueno, en las próximas clases Martín va a abordar distintos aspectos que hacen a lo concreto de gestionar los proyectos en los que ustedes están involucradas e involucrados. Primero, una cosa que tal vez a quienes no vienen, tal vez más sistemáticamente pensando el concepto de radio comunitaria, una cosa que nos gustaba empezar diciendo es que las radios comunitarias no son radios pobres, ¿no? Durante mucho tiempo, en el sentido común de mucha gente, está esta cosa de que es muy funcional también al poder y a los medios grandes y hegemónicos, el hecho de hacernos ocupar el lugar de las radios pobres, de las radios pequeñas, de las radios precarias, de las radios solamente de baja potencia, y de algún modo, con todas las cosas que venimos viendo, lejos de ser una radio pequeña, podemos llegar a ser una radio muy grande en el sentido de la densidad que tiene nuestro proyecto, y sobre todo que incluso tomando las herramientas que históricamente no las teníamos por alcance tecnológico, por capacidad de gestión, ahora sí las podemos tener, y además de crear proyectos en los cuales creemos profundamente y que son de sentido transformador, también podemos tener hasta mayor alcance concreto desde lo físico, ¿no? Bueno, todas estas cosas que ya hablamos acerca de la tecnología, pero sobre todo cuando la pensamos integralmente a la radio, y con esto que Manu va a trabajar hoy, sobre todo, vamos a pensar precisamente en el nivel de incidencia que podemos alcanzar si nos proponemos gestionar un proyecto de radio y no solamente hacer nuestro programa. En ese sentido, la radio comunitaria
está definida por FARCO, por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, esta red de emisoras a la que nosotros pertenecemos y con la cual nos identificamos político-comunicacionalmente, es que lo principal de la radio comunitaria es precisamente su trabajo en torno a la idea de la participación comunitaria. No es la radio de Eva Fondevila ni es la radio de una persona, sino que es la radio que construimos con la comunidad. Y por eso el rasgo principal es fomentar justamente esa participación comunitaria. Eso ya sabemos que va desde que vecinos, vecinas hagan sus programas hasta todo el diálogo y el entramado de relaciones con instituciones de la comunidad. La otra característica, además del fomento de la participación comunitaria, es que las radios comunitarias se proponen principalmente trabajar desde la información para explicarla y para trabajar los sentidos de esa información con los oyentes y las oyentes, ¿no? O sea, con la comunidad en definitiva, que es la que le da sentido. Siempre la radio comunitaria intenta profundizar en cuáles son los conflictos, cuáles son las potencialidades, cuáles son los sentidos que tienen los hechos que suceden. Cuando contamos hechos, entre otras cosas, nos preocupamos centralmente por pensar a quién afectan esas cosas que están pasando, por qué ocurre lo que ocurre, pero también utilizando una diversidad y una multiplicidad de recursos que podemos tener desde, ya sabemos, desde las noticias, pero también desde el humor, desde la música y desde los elementos de la cultura popular, ¿no? O sea, las radios comunitarias suelen tener y suelen dar cabida, porque eso es gran parte de su sentido, a esas cuestiones que suceden desde la cultura del lugar donde están insertas, es decir, visibilizar experiencias de ese territorio, no solamente problemas políticos o demandas o reclamos de la comunidad, sino también todo lo que tiene esa comunidad para mostrar y para poner en juego. Que las personas que están en este curso evidentemente lo hacen permanentemente cuando llevan una banda o cuando trabajan desde las problemáticas de los barrios, como las compañeras de las cocinas, pero que además trabajan con la lógica de trabajar en red, mostrando diversos territorios y demás, ¿no? Bueno, y una de las cosas principales también que hacen las radios comunitarias es que no trabajan desde el sensacionalismo, ni desde el amarillismo, ni del mero entretenimiento solo por el entretenimiento, sino desde justamente esa conexión con la vida de la comunidad. Bueno, a mí nosotros una de las cosas que más nos gusta pensar sobre la radio comunitaria es que tiene que ser un territorio que ayude a interpretar lo que está pasando, ¿no? O sea, siempre decíamos, quedó un poco en el imaginario de todos, de todas, esa cosa de que la radio comunitaria tiene que servir para que una persona avise que está crecido el río, entonces que la gente no tiene que cruzar por tal lugar porque está crecido el río. Eso, por supuesto que también lo puede hacer la radio comunitaria, pero también tiene que ser el lugar que ayude a interpretar por qué está crecido el río. ¿Siempre estuvo crecido el río o está crecido ahora porque hay alguien que está construyendo, qué sé yo, canales ilegales que no permiten que el agua circule como tiene que circular, o porque está lloviendo más de la cuenta, o porque hay un proceso que obviamente nos afecta a todos y a todas, que es el cambio climático, qué sé yo, por decir algún ejemplo de lo que hace a la escala, ¿no? Siempre decíamos, la radio comunitaria está pensando desde la comunidad, pero no está pensando solo lo que pasa en la comunidad. Está pensando todos los problemas con los que esa comunidad se enfrenta, tanto a nivel local como en todas las dimensiones de lo municipal, lo provincial, lo nacional, lo internacional, etc. Entonces, como la radio comunitaria se propone la transformación de las condiciones de vida que suelen ser injustas y desiguales para el pueblo, entonces tiene que trabajar la información desde los distintos escalas y niveles, no solamente desde lo estrictamente local. Por eso buscamos fuentes informativas confiables, buscamos fuentes informativas diversas, nunca nos conformamos con una sola mirada, ponemos en valor a los actores sociales que están en nuestra comunidad, utilizamos nuestro propio enfoque, pero en relación con lo que está pasando en la comunidad en general. También una de las cosas que nos caracteriza es que editorializamos, es decir, no ocultamos ni queremos ocultar cuáles son nuestras visiones acerca de las cosas que nos pasan, ¿no? Al contrario,
es explicitar esa visión que tenemos acerca de los fenómenos sobre los cuales estamos trabajando. Bueno, la otra cuestión es lo que antes dije de lo que vimos en las primeras clases, que tiene que ver con aprovechar todos los recursos radiofónicos y hacer seguimiento a todos los temas que están pasando y sobre los que estamos trabajando. Es decir, acá en la clase lo poníamos como, por un lado, trabajar sobre lo urgente, pero también sobre los procesos y sobre lo importante que hace a nuestra comunidad. Hoy nosotros vamos a trabajar, ahora ya en 5 minutos lo dejo a Manu que desarrolle la parte de la gestión, pensando en que nuestros medios se proponen no solamente entretener, pasar música, contar alguna información, sino construir la capacidad de incidencia. La incidencia es un concepto que, bueno, tiene que ver con justamente concebirnos a nosotros como un tipo particular de organización social que tiene un medio de comunicación, pero que en definitiva es un actor social más, como puede estar la comuna, como puede estar el municipio, la escuela, la iglesia, la sociedad de fomento, cualquier otra institución del territorio. Nosotros también somos, como radio, una organización social con la particularidad de que gestionamos un medio de comunicación y que como para gestionar cualquier otra institución necesitamos darnos procesos organizativos. Y un poco de eso se trata después, enlazar con la idea de la gestión, para dar o para fomentar la participación que decía al principio, requiere que nos organicemos, ¿verdad? Entonces, es obvio que es como una obviedad para nosotros porque todos ustedes saben, trabajan cotidianamente estableciendo roles a través de, o sea, trabajan en equipo y establecen roles para poder llevar adelante ese trabajo. Cada quien asume responsabilidades que son factibles, o sea, me responsabilizo de lo que puedo efectivamente hacer. Para eso, para organizarnos, organizamos reuniones y sobre todo volvemos siempre y tenemos que siempre estar pensando cuál es el proyecto político comunicacional, que trabajamos desde la clase 1, que orienta eso que estamos haciendo, ¿no? Es muy típico, nos pasa en todo tipo de organización social y de institución, que muchas veces en el hacer, no tenemos muchas veces tiempo de reflexionar, pero siempre es volver a ese para qué estamos haciendo lo que estábamos haciendo, cuáles son las definiciones en común, qué queremos lograr y qué tipo de incidencia nos imaginamos que podemos tener desde el medio que estamos llevando adelante, ¿no? O sea, esto significa o sea, incidencia política, no en el sentido partidario estrictamente, sino en el sentido, bueno, ¿qué nos imaginamos que le va a pasar a la audiencia con esta emisión que nosotros estamos llevando adelante o con este medio que estamos llevando adelante? ¿Qué le va a pasar a las demás instituciones? ¿Qué le va a pasar a la comunidad? ¿Cuál es el sentido que tiene lo que nosotros hacemos? ¿Lo hacemos solo para sacarnos el gusto de hacer la práctica o lo hacemos porque tenemos la voluntad de incidir en la vida de esa comunidad? Esto parece unas preguntas como muy obvias, pero a veces sí perdemos de vista hacernos esto o plantearnos estos interrogantes, ¿no? Y por último, estoy haciendo una introducción muy rápida a lo que vamos a seguir trabajando en esta clase en las que viene, con pretender también lograr un equilibrio entre nuestro trabajo voluntario y la necesidad de pensar cómo vamos a hacer para sostener económicamente ese medio. Ya trabajamos en la primera clase que la sostenibilidad del medio es una de las dimensiones principales del proyecto político comunicacional de la radio, y que esa sostenibilidad no es solamente la económica, más bien que de la sostenibilidad comunicacional, social y política va a devenir una sostenibilidad económica, pero sin preguntarnos por todas esas dimensiones, es muy difícil sostener un proyecto solamente basado en las ganas que tenemos en cada momento, ¿no? Si no podemos pensar un poco más hacia adelante. Yo ahora ya corto acá porque creo que todo lo otro que tenemos en este texto sobre el que estaba compartiendo, ustedes lo tienen en el aula, que tiene que ver con esto de que para poder organizarnos tenemos que trabajar en equipo y generar distintos roles. Nosotros hicimos, bueno, Manu sobre todo escribió cuáles son diversos roles que puede haber en la radio. Está bueno que si pueden lean este apunte porque tiene que ver no con burocratizarnos y decir, bueno, no, yo voy a hacer solamente una cosa que me toca o me corresponde, sino que a lo mejor hago
3 tareas, pero que yo sepa qué rol estoy ocupando cada vez que hago esas tareas, porque cómo eso juega en articulación con los otros roles, ¿no? Tanto en lo que son los roles más estrictamente radiofónicos, como conducir, como operar, como editar, como hacer la locución y demás, pero también los otros roles que son importantes, como por ejemplo, quién está pensando qué publicidad se vende, quién está pensando qué apoyos vamos a tener, quién está pensando hacia dónde vamos hacia adelante, quién está pensando cómo comunicamos nuestro proyecto, más allá del aire, de la radio, bueno, quién está pensando con quiénes nos vamos a vincular, las relaciones políticas, las articulaciones con otras instituciones, bueno, alguien está pensando eso. Si yo estoy solamente enfocado en mi programa, tengo que estar segura de que hay alguien que está pensando todas esas otras cuestiones y podemos habernos dividido las tareas así, pero sí saber que todos esos roles existen. Creo que por acá ustedes ahí tienen en el apunte cuáles son estos roles, y también hay un pedacito del apunte que me parece que está bueno que lo lean si quieren, que tiene que ver con algunas consignas para organizar reuniones. Nosotros sabemos que las reuniones a veces son fastidiosas, a veces son largas, a veces uno pierde un poco las ganas de seguir organizándolas porque siente que va mucho tiempo en eso, pero que si aprendemos a gestionar las reuniones con algunos criterios, también vamos a ver que tienen mucha potencia justamente para impulsar el trabajo de un equipo organizado y que realmente haya una gestión del proceso de llevar adelante la radio y no un mero hacer sin reflexión. Así que bueno, yo dejo por aquí y hay varias personas en espera. Ahí las estoy omitiendo. No sé, Manu, si querés Sí, tomar la parte. o no sé si quieren comentar algo de esto que estuvo planteando Eva y seguimos después reflexionando juntos el tema de la gestión. Me parece que el planteo acerca de reflexionar sobre el sentido de nuestros medios, de nuestra radio, el perfil y las características que tiene que tener y la forma de cómo abordar esa reflexión, cómo pensar nuestra radio, es como muy importante, digamos, en el sentido de generar, si se quiere, un espacio, una instancia donde nos distanciemos del puro hacer para poder reflexionar sobre eso que hacemos, para poder reflexionar sobre el sentido que tiene eso que hacemos, en tanto y en cuanto como comunicadoras, comunicadores, estamos trabajando, si se quiere, o aportando a la construcción de sentidos que van a circular en la comunidad en donde estamos actuando, donde estamos interviniendo, y desde ahí nos estamos como construyendo como un actor importante en esa comunidad, o como un actor relevante, o un actor más, digamos, o actriz más, siendo la radio, y bueno, y aportando nuestro pequeño, si se quiere, o gran intervención en ese espacio que de alguna manera dialoga, conversa, participa de la vida social y hace jugar una palabra, hace jugar un discurso, hace jugar, digamos, lo que nosotros permitimos que se juegue en nuestra radio. Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante esto que plantea Eva, porque, bueno, justamente me parece que todavía hay mucho por seguir reflexionando acerca bueno, qué son los medios comunitarios, para qué están los medios comunitarios, y cómo tienen que dialogar, si se quiere, con el concierto general de medios que de alguna manera consumimos y producimos socialmente, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere aportar alguna idea o desde sus experiencias, o cómo estos planteos que hizo Eva de alguna manera forman parte de las preguntas que se hacen en el día a día. Bueno, son preguntas igual que vamos a seguir sosteniendo en nuestra práctica, y está bueno que lo vayamos incorporando, digamos, en nuestra manera de concebirnos como comunicadores y comunicadoras comunitarios. Bueno, no sé si escucho a alguien, pero no, bueno. No, avanzó nomás.
Bueno, la idea es que pensemos un poco, digamos, bueno, en este recorrido que estamos haciendo, donde ya estuvimos hablando, como bien planteó Eva, de definir, si se quiere, nuestro proyecto como un proyecto político-comunicacional, y esto que tiene esa palabrita que a veces es tan evadida, que es esta palabra, la palabra política, bueno, parte de la base de que somos un actor que tiene una incidencia en la cultura, que tiene una incidencia en los discursos que circulan en nuestra comunidad, que tiene una incidencia en la forma que tenemos de abordar los temas, de abordar las problemáticas, y en ese sentido no dejamos de ser un actor político, digamos, o sea, en el sentido de que generamos sentidos y generamos formas de dialogar sobre estos temas con la comunidad en la cual participamos. Eso es como fundamental que lo pensemos, porque si pensamos solamente la parte comunicacional, muchas veces nos perdemos de vista que la comunicación siempre tiene un sentido político, ¿sí? No es lo mismo que en nuestra radio se escuchen voces de, no sé, docentes, trabajadores, personas de movimientos sociales, referentes de la economía popular, referentes de formas de organización que le dan cabida a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores y demás, que en nuestra radio se escuchan solamente las voces institucionales que se escuchan en general en los medios comerciales, hegemónicos, más conocidos. O sea, no es lo mismo, delimita como perfiles distintos de medios, perfiles distintos de propuesta comunicacional y por ende una definición distinta del medio en el cual nosotros y nosotras estamos participando. Entonces, cuanto más explicitación tiene eso, cuanto más escrito en el buen sentido, puede estar en un papel o puede estar dialogado, conversado, si está en un papel mejor, es, si se quiere, más factible que nosotros vayamos construyendo el medio que realmente queremos habitar. Cuanto menos explícitas son esas propuestas políticos comunicacionales, bueno, hay más posibilidades de que la ambigüedad termine ganando la práctica y que con el correr del tiempo vayamos formando parte de un proyecto que puede ser muy interesante como experiencia, pero tal vez está como más indefinido desde el punto de vista de lo que quiere y del para qué está. Bueno, a lo largo de este recorrido, con los profes, hemos visto, bueno, cuestiones que tienen que ver con la programación, con la producción de contenidos, con los lenguajes, hemos trabajado con el tema de redes sociales también, hemos abordado de alguna manera distintos aspectos que tienen que ver con la vida y con la experiencia de la radio, pero tomándola como si se quiere como capítulos separados, si se quiere como de alguna manera abordajes que tenemos que dar para tocar esos aspectos de la radio, pero sin pensar en la integralidad. La gestión es un poco la pregunta por eso, por la integralidad, es un poco la pregunta por el hacer, es de alguna manera el abordaje que nos vamos a dar para pensar ese camino que estamos construyendo juntos y juntas en pos de un objetivo colectivo que tenemos y de un tipo de incidencia que queremos tener como organización, en este caso con una organización que se llama Radio Comunitaria, ¿sí? Entonces, coordinar esas diferentes miradas, perspectivas, todos los esfuerzos para avanzar eficazmente hacia objetivos asumidos institucionalmente como radio, y que deseamos que sean adoptados de una manera participativa y democrática, es lo que de alguna manera estamos proponiendo como pensar la gestión. La gestión es una palabrita que obviamente puede tener muchos significados distintos, muchas acepciones distintas, suele estar más utilizada o más abordada, perdón que acá me están apareciendo algunas etiquetas, más relacionada con el mundo empresarial, porque justamente uno de los aspectos que aborda la gestión tiene que ver con la gestión de los recursos y la administración de los recursos. Entonces, cuando uno piensa en tenemos que gestionar la radio, o
tenemos que gestionar la organización o la agrupación, en general se parece mucho a la pregunta que hacen las empresas, ¿no? Acerca de cómo gestionamos los fines de las empresas, que son en general fines de lucro, o sea, hacer que la empresa rinda lo más posible, ¿no? O sea, aumentar las tasas de ganancias de las empresas para que esto que tenemos como emprendimiento se justifique, ¿no? Viene muy del mundo capitalista esa acepción, pero nosotros la estamos tomando, si se quiere, más a cómo se ha apropiado este concepto desde la visión de los movimientos sociales, de los proyectos comunitarios, de los proyectos participativos, que se preguntan por el qué hacer del día a día y por cómo nos hacemos cargo cada uno y cada una de los integrantes del proyecto de la forma que va tomando ese proyecto. Entonces, la gestión desde esta visión tiene que ver con ideas de procesos y de resultados también, obviamente, y de corresponsabilidad en la toma de decisiones, ¿sí? O sea, nosotros no estamos formando parte de una organización, o por lo menos tenemos que aspirar a no, digamos, formar parte de una organización que de alguna manera toma decisiones de manera autónoma a nuestra voluntad, o no relacionada con lo que nosotros queremos, sino que tenemos que ir generando una estructura de toma de decisiones que vaya contemplando la voz y la opinión y la expresión de todos y todas los integrantes del proyecto, para que esas tomas de decisiones sean lo más democráticas, participativas posibles, y vaya de alguna manera cumpliendo con los deseos, si se quiere, de pertenencia a un espacio que tienen todos y todas las integrantes de un grupo, ¿sí? Si yo de repente me comporto, estoy en una organización, pero me comporto de una manera autoritaria, totalitaria, donde las decisiones las toma una cabeza y eso no se le comunica al resto, donde las decisiones muchas veces son arbitrarias, no forman parte o no contemplan ningún mecanismo de consulta, ningún mecanismo plebiscitario y demás, bueno, va a llegar un momento en donde eso puede ser momentáneamente eficaz, donde puede funcionar momentáneamente o en el corto plazo, pero al mediano y largo plazo va a ser una fuente de conflicto que muchas veces puede llevar a situaciones de crisis límite donde se termine rompiendo la propia agrupación. Creo que, y la propia institución radio en este caso. Creo que todos y todas más o menos hemos participado alguna vez, sobre todo porque bueno, estamos en experiencias sociales, de justamente experiencias en donde nos hemos sentido muy cómodos y muy cómodas porque la forma de participar era una forma, si se quiere, respetuosa de las subjetividades de cada uno, de la forma de participar de cada uno, de las habilidades, de las capacidades de cada uno, y nos hemos sentido cómodos perteneciendo a ese espacio, y también hemos tenido experiencias donde justamente eso no existía y nos sentíamos como sapo de otro pozo, ¿no? Eso nos pasa mucho. Si nadie vivió esas dos experiencias, quiere decir a mí no me pasó nunca, dígalo, está todo bien. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Sí. Perfecto. Cuando haya algo que no se entienda, estoy hablando en chino, estoy mandándome cualquiera, me avisan, ¿está? Por favor, es fundamental. Bueno, entonces, ¿qué aspectos de la gestión y de esta corresponsabilidad vamos a tomar? Bueno, primero, esta cuestión de la integralidad. Lo que decíamos antes, que creo que lo dijo Eva también, refiriéndose a uno de estos aspectos, de que la gestión siempre es integral, ¿sí? O sea, todos los detalles y todos los procesos, por más chicos que sean, que acontecen en la agrupación o en la institución a la que pertenecemos, en este caso la radio, están relacionados siempre con otros que pueden parecer más grandes, pero que de alguna manera van a incidir en lo chico y en lo grande del mismo modo. Un ejemplo cualquiera. Si yo quiero mejorar un aspecto del funcionamiento diario de la radio, cualquiera sea, por ejemplo, quiero tener más programas, quiero mejorar la cantidad de programas con la cual yo compongo la programación, eso tiene que ver tanto con las dimensiones económicas de la radio y con los aspectos que tienen que ver con cómo estoy sosteniendo económicamente ese espacio, como, por ejemplo, con el clima de trabajo que yo estoy generando día a día en mi emisora. Es muy probable que si yo estoy
formando parte de una institución que no genera un buen clima de trabajo, tenga también dificultades para conseguir mejorar la cantidad y la oferta de programas que voy a tener en mi emisora. Y en el mismo sentido que si yo tengo problemas de insostenibilidad porque no puedo prever los recursos que voy a necesitar para tener más programas, muy difícilmente pueda conseguir ese objetivo, ¿sí? Entonces, digo, desde las cosas más chiquitas que tienen que ver con esto, de, bueno, cómo nos llevamos entre nosotros, hasta lo más estructural, que es con qué recursos estamos trabajando, inciden en cualquiera de los objetivos que yo me proponga en la gestión diaria y en la organización. Bueno, hay un periodista y docente que nosotros lo consultamos mucho, que viene trabajando en temas que tienen que ver con la planificación y la gestión, sobre todo en proyectos comunitarios y siempre atendiendo a esta mirada comunicacional que se llama Washington Uranga, que plantea, si se quiere, estas dimensiones de la integralidad de la gestión. Él dice que gestionar tiene que ver con el actuar en el día a día y con la disposición de los actores para transformar ese espacio que habitamos, ¿sí? Es el actuar para transformar. Esto tiene que ver con la gestión. No, nadie gestiona algo que no se quiera transformar. Nadie gestiona algo que uno lo está visibilizando de forma estática. Siempre se gestiona lo dinámico, siempre se gestiona eso que tiene historia y que puede cambiar, que hoy es de una manera, pero que estamos soñando que el año que viene sea de otra, o tal vez en 10 años sea de otra. No sé, ¿sí? Nosotros somos de alguna manera como participantes de ese espacio, tenemos elementos para saber cuánto pueden llevar esos procesos de cambio, pero siempre se gestiona para el cambio, ¿sí? Nada que uno pueda diagnosticar como de mil maravillas necesita ser gestionado, porque justamente se gestiona sobre lo que todavía no es, sobre lo que falta, sobre las carencias y sobre eso que nosotros podemos hacer como actores de esa institución para, de alguna manera, ir construyendo ese pequeño puentecito hacia ese sueño que tenemos, ¿sí? Sea cual sea. Después nos vamos a hacer unas cuantas preguntas acerca de en qué pueden consistir esos sueños, pero lo importante es que los tengamos, digamos. Y nosotros no podemos habitar instituciones que no estén compuestas en algún punto por sueños. Eso me parece que es fundamental. Cuando una institución ya no digo institución por no decir radio, ¿no? En este caso me refiero a la radio. Cuando este espacio, cuando la radio ya no me está a mí proveyendo de sueños diarios, de aspiraciones, de deseos, bueno, esa situación estática es como el principio de alguna manera de la muerte de esa propia institución y de nuestra estadía en ese lugar, de nuestro transitar en ese lugar. Porque lo que tiene que generar siempre una pertenencia a una institución como una radio, es esa sensación de que estamos bien, nos gusta hacer lo que estamos haciendo, pero que todavía falta algo, que todavía no llegamos a completar todo lo que deseábamos para que eso nos otorgue una sensación de completud o de felicidad, ¿sí? Y la radio tiene que generar eso, siempre tiene que generar, por un lado, una sensación de contención, pero también una falta. Y para eso está la gestión, para poder visibilizar de qué se tratan esas faltas, para poder generar procesos por los cuales las personas integrantes de ese proyecto puedan expresar, bueno, cómo se sienten, qué es lo que quieren, qué es lo que les pasa ahí, pero que todavía no lo llega a contener, qué les gustaría, cómo pueden traer el resto de las cosas que hacen en sus vidas cotidianas al espacio para poder incorporarlo de alguna manera, ¿sí? Si yo soy un integrante de la radio, que vengo y hago mi programa todos los días, y la verdad que está buenísimo, pero a su vez, además de ser un integrante de la radio, soy un carpintero, soy un artesano, tengo un microemprendimiento, me dedico a producir algo y que eso me genera a mí, forma parte de mi subjetividad, eso de alguna manera tiene que dialogar con la radio para que forme parte también de ese encuentro que hay entre el afuera y el adentro de la radio que le va transformando y le va dando dinámica, ¿sí? Ya lo vamos a ver igual ahora con algunos ejemplos. Otra cosa que supone la gestión siempre, además de esto de actuar para transformar, es la vocación de incidir, ¿sí? Justamente incidir en el sentido de buscar un cambio, ¿sí? Ese es uno de los fundamentos, si se quiere, de una radio comunitaria. Se es una radio comunitaria para incidir comunitariamente.
Incidir quiere decir formar parte de la vida social, no pasar desapercibido. O sea, que nosotros salgamos caminando por el barrio y que cada tanto escuchemos que alguien está comentando un contenido de la radio, o sea, que lo está tocando, que lo está interpelando, ya sea una institución, un actor importante de la comunidad, ¿sí? Pero la radio tiene que participar de la vida comunitaria en la forma diversa en la que puede participar para justamente poder decir que es una radio comunitaria. Una radio comunitaria que no tiene incidencia no es una radio comunitaria. Puede ser una práctica radiofónica, pero entre una práctica radiofónica y una radio comunitaria me parece que la diferencia está justamente en la capacidad de incidir. Y por capacidad de incidir hay muchísimos ejemplos, ahora lo vamos a ver, pero básicamente es que forme parte de la conversación social, ¿sí? Otra cosa que dice Uranga es que la tarea de gestión está asociada además al análisis, a la planificación y a la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que la gestión siempre implica una mirada crítica de nuestra experiencia, de nuestro proyecto, ¿sí? Siempre implica que yo sea capaz de hacer una lectura, un diagnóstico de la situación en la que estamos para poder planificar acciones, ¿sí? Mediante toma de decisiones que generen, si se quiere, esos cambios que estamos buscando. Yo tengo que partir siempre de un diagnóstico en la gestión. A ver, ¿qué puede ser un diagnóstico? Obviamente que hay diagnósticos de todo tipo de profundidades y de todo tipo de complejidades. Eso no importa, obviamente que hay gente que se dedica a hacer diagnósticos desde el punto de vista institucional y empresarial y demás, que, no sé, esos diagnósticos pueden ser estudios de 150 páginas recontra profundos sobre una multiplicidad de dimensiones. Obviamente no vamos, si nunca hicimos un diagnóstico, no vamos a aspirar a hacer una cosa profesional, empresarial y demás, de esas para las cuales se contrata asesores externos en una empresa. Pero sí podemos empezar por hacer una evaluación crítica de la situación en la que estamos. Cuando digo la situación en la que estamos, podemos tranquilamente partir de la base de las dimensiones de lo que hablábamos del el plan o el proyecto político comunicacional. Bueno, ¿cómo estamos en la cuestión económica? ¿Cómo estamos en la cuestión comunicacional? ¿Cómo estamos en la cuestión de sostenibilidad? ¿Cómo estamos en la cuestión institucional? ¿Cómo estamos en la relación con las audiencias? ¿Cómo estamos en cuanto a la organización interna? ¿Cómo estamos con los roles? ¿Sí? ¿Tenemos todos los roles cubiertos? ¿No los tenemos? Eso es hacer un diagnóstico, ¿sí? Tranquilamente podemos empezar por tener prácticas de intercambio entre nosotros o de generación de instancias de evaluación por la cual vayamos haciendo situaciones diagnósticas que nos permitan plantear pequeños planes de incidencia para generar algunos cambios. Después, como decíamos antes, Uranga dice que la gestión es un proceso integral que puede ser ejecutado de una perspectiva comunicacional y con vocación de cambio social y capacidad transformadora. Bueno, un poco en el sentido de lo que hablamos antes. La planificación, si se quiere, o la gestión, durante mucho tiempo no estuvo vinculado a el análisis comunicacional, a los procesos comunicacionales. Bueno, un poco esta perspectiva que plantea Uranga le da un lugar muy importante a los procesos comunicacionales, o sea, a cómo como organización vamos construyendo sentido para construir herramientas de gestión. No tiene que ver tanto con esa mirada clásica de generar herramientas desde un punto de vista netamente económico, si se quiere, o de una visión económica, para evaluar la gestión, ¿sí? Que es más propio del mundo empresarial, ¿sí? Sino que tiene que ver con, bueno, qué procesos comunicacionales dentro de la institución estamos generando para poder desarrollar herramientas que nos permitan evaluar desde estos procesos comunicacionales el sentido de la gestión. Y para esto volvemos a la herramienta del proyecto político comunicacional, que sigue siendo fundamental, digamos. ¿Hasta acá cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Perfecto, se entiende todo. Bueno, gracias a Agus. Bueno, a Agus le había dicho que diga eso. No, mentira. Bueno, entonces, ¿con qué tiene que ver entonces la palabra gestión desde todo este manojo de puntos de vista vinculados a la gestión comunicacional, si se quiere? Básicamente tiene que ver con
Acá voy a leerlos directamente de lo que plantea Uranga. Uranga dice, la gestión tiene que ver totalmente con la política. ¿En qué sentido con la política? En el sentido de lo que hablábamos antes. ¿Por qué decimos esto? No porque estemos relacionados con una opción política o un partido, claramente, no tiene que ver con eso el hecho de que la gestión siempre es política, sino porque la gestión es una manifestación del ejercicio del poder en la organización, en nuestras organizaciones o en nuestra comunidad. Podemos decir entonces que los diferentes estilos de gestión están directamente relacionados con la forma de comprender y ejercer el poder. Ejercer el poder en este sentido de qué lugar tengo yo o qué lugar tiene cada integrante de nuestra radio en el proceso de toma de decisiones. Yo soy simplemente un ejecutor, un eslabón más que ejecuta tareas que están encomendadas por otros, o yo formo parte, si se quiere, de esa cultura institucional que me da un lugar a mí en la toma de decisiones. Y obviamente ese lugar no necesariamente tiene que ser un lugar jerárquico, no tiene que ver con esto de el poder se disipa y lo tenemos todos de la misma manera, y la opinión del conductor o de la persona que está, si se quiere, en una situación, en un lugar jerárquico en la organización, es igual a la opinión de la persona que está recién ingresando a la organización. No tiene que ver con eso. Cada organización se da sus mecanismos de toma de decisiones y sus formas consensuadas de determinar, bueno, básicamente cómo se van a tomar decisiones en esa organización. Pero sí tiene que ver con generar procesos de comunicación, con generar procesos de participación, con que todas las personas estén informadas sobre las decisiones que se toman, con que esas decisiones tengan lógica, sean coherentes, puedan ser explicadas, con que, por ejemplo, después cuando vayan a leer el texto que dice cómo se hace una reunión, bueno, parte de la clave de cómo se hace una reunión es informar el sentido de una reunión. Muchas veces generamos en nuestras organizaciones instancias de reunión en la cual no todos los miembros saben para qué se están convocando, o no todos los miembros saben por qué están necesitando participar ellos de esa reunión. Bueno, desde informar el sentido de una reunión hasta dar a conocer el estado de situación económica de una organización, puede marcar la diferencia entre que todos los integrantes de la organización estén al tanto y avalen una medida, o que se generen espacios de resistencia, de enojo, de insatisfacción por medidas que se tomaron de una manera equivocada. Por más que sean las decisiones más lógicas del mundo, muchas veces el mecanismo de toma de decisión es lo que está mal, ¿sí? Y para esto también vamos a tomar algunas frases que Washington Uranga nos ayuda a pensar de por qué es importante una gestión participativa. ¿Cuántas veces escuchamos frases como, por ejemplo, no sé por qué lo hacemos así, pero siempre se hizo así? Todos la escuchamos, ¿no? ¿Alguna vez? Lo hacemos porque lo decidieron los jefes. O si fuera por mí yo no lo haría, pero ¿a quién le importa lo que yo opino? Bueno, esas frases que son tan frases hechas y también frases tan nocivas, si se quiere, son la antítesis de lo que estamos proponiendo como forma de gestión. O sea, ninguno de nosotros tiene que estar involucrado en un proyecto en el cual no sabemos por qué las cosas se hacen como se hacen, ¿sí? Ninguno de nosotros debería participar también de un proyecto en el cual las cosas se hacen simplemente porque hay alguien que lo ordena, ni participar de proyectos o de procesos en los cuales no estamos de acuerdo en hacerlo de ese modo, pero creemos que nosotros no tenemos nada para opinar y a nadie le importa lo que nosotros tengamos para opinar. Eso es inadmisible en un proyecto de radio comunitaria. En todo proyecto de radio comunitaria nosotros tenemos que tener un espacio de participación y de expresión garantizado. Nosotros tenemos que entender de qué se tratan las decisiones que se toman, y nosotros tenemos que saber por qué las cosas se hacen como se hacen, ¿sí? Y de alguna manera comprenderlo. Podemos inclusive estar hasta en desacuerdo, pero esos desacuerdos tienen que tener de alguna manera un espacio de expresión, y tienen que poder ser conocidos inclusive por las personas que toman las decisiones. Cuando todos y todas nos involucramos en la gestión... Sí. ¿Puedo hacer Sí. un aporte ahí? Sí, claro. No, me parece que esto es central, sobre todo pensando en que cuando nosotros decimos no deberíamos pertenecer a un proyecto donde los demás deciden todo por nosotros, no es solamente por una vocación democrática de que
nos consulten las decisiones o de que no seamos obedientes, sino porque eso también es responsabilizarnos, porque a veces también es hasta más cómodo decir, bueno, yo hago lo que mandan y no hago más que lo que mandan, ¿no? Exacto. Los proyectos colectivos justamente son muchísimo más laboriosos que los proyectos donde uno tiene un jefe que nos baja una orden y tenemos que ejecutarla, justamente porque me tengo que hacer responsable de esas ideas que quiero aportar, ¿no? Y porque además, cuando alguien no está aportando, otro está tal vez probablemente sobrecargado. Totalmente. Tal cual lo que está planteando Eva. O sea, cuanto más participativo es un proceso, y vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con que no haya, si se quiere, una organización y distintas jerarquías en los roles, pero sí que hay instancias por las cuales todos y todas los integrantes del proyecto están informados sobre las decisiones que se toman y tienen posibilidad de expresar sus opiniones. Bueno, más posibilidades va a haber también de que cada uno de los integrantes no solo pueda hacer valer su accionar y los aportes que tiene dentro del proyecto, sino que inclusive pueda darle vida al proyecto a partir del aporte de la creatividad. Cuando nosotros trabajamos con simples eslabones que repiten una función, es muy difícil que a cada uno de esos eslabones le podamos pedir que sean creativos, que sean innovadores, que propongan cosas nuevas, ¿sí? Es mucho más probable que las personas y los integrantes de un grupo, de una institución, aporten a la innovación, al cambio y a la creatividad cuando se sienten parte de las decisiones de un espacio y sienten que su palabra es valorada. Eso nos pasa en no hace falta irnos a una institución, nos pasa en nuestra casa, nos pasa con nuestras amistades, con nuestras relaciones. Cuando nosotros sentimos que no somos escuchados o que nuestra palabra está, si se quiere, minusvalorada, bueno, tendemos a, como se suele decir, laburar a reglamento, ¿o no? ¿Sí? Aportar a reglamento. Bueno, yo hago lo que me dicen y ya está, me lo saco de encima, es esto, no sé, lo aporto esto una vez cada tanto y listo. Ahora, si tu voz es escuchada, tu voz es valorada y tenés cosas que aportar, me parece que justamente generar la cultura de la participación es lo más conveniente para todos. Cuando hablamos justamente de estos aspectos de la gestión, no tiene que ver solamente con el hecho de crear condiciones de satisfacción individual para cada uno de los integrantes de la institución, que obviamente lo deseamos, obviamente deseamos que todas las personas estén felices y contentas y con una aspiración de realización en los lugares y espacios que están experimentando, sino que tiene que ver también con generar las mejores condiciones para que la agrupación como un todo, la radio como un todo, crezca, ¿sí? Crezca, se renueva, se reconstruya, ¿sí? Se recree y pueda generar nuevas maneras de incidencia y no ser permanentemente una repetidora de sí misma, ¿sí? Que volvíamos a lo de antes, cuando uno se va repitiendo y se va estancando, bueno, va generando las condiciones de su misma desaparición. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en la clave de lo que planteaba Diego Zambelli, si se quiere, del ecosistema, ¿sí? El ecosistema, pensando en el ecosistema de medios, si nosotros vemos que lo que ha pasado con los medios de comunicación en los últimos, si se quiere, 10 y 20 años, en los cuales han de alguna manera sufrido también la incidencia de las revoluciones tecnológicas y los cambios que han tenido los medios por las modificaciones que han implicado las tecnologías, las redes sociales, el hecho de que ahora tengamos todo celular y nos estemos informando por celular todos los días y demás. Bueno, podemos ver así como muy claramente que los medios que de alguna manera han sobrevivido y han podido seguir generando una incidencia social en mayor o menor escala, son los que de alguna manera se han podido transformar, se han podido reconvertir y han podido incorporar estas nuevas innovaciones sociales, tecnológicas y sociales en sus rutinas comunicacionales,
¿sí? Los medios que siguen haciendo lo mismo que hace 20 o 30 años atrás, difícilmente hayan podido sobrevivir y hayan podido seguir manteniendo esos niveles de incidencia, ¿sí? Vamos a suponer una revista barrial de hace 30 años, posiblemente una revista barrial hace 30 años, que salía en papel y que se la financiaba con el aporte de sus integrantes en una imprenta del barrio y demás. Bueno, posiblemente hace 30 años podía generar condiciones de sostenibilidad mediante la impresión colectiva de un ejemplar por semana para distribuir en el barrio. Hoy, dado que prácticamente no existen consumidores de revistas en papel, sostener ese mismo medio de esa manera sería imposible. Si ese medio no hubiese pensado su reconversión en una propuesta digital, muy posiblemente hoy no pueda estar sobreviviendo como si vivía o como si existía hace 30 años atrás. Y posiblemente hace 30 años atrás ese proyecto tenía mucha viabilidad y tenía mucha incidencia. Sin embargo, se ha modificado tanto el ecosistema mediático que esa forma de organización y esa forma de manifestación mediática hoy es inviable, ¿sí? Bueno, y eso nos puede pasar con ese ejemplo, como nos puede pasar con un montón de otros ejemplos que tienen que ver con el funcionamiento, por ejemplo, de una radio. Hoy no podemos pensar en que hacer radio como se lo hacía hace 30 años, sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de modificación, o hablando con el mismo lenguaje que se hablaba hace 30 años, hoy sería una propuesta viable. Porque el mundo es otro, porque la forma de consumir comunicación es otra, porque la sociedad es diferente, porque todos actuamos de manera diferente y nos relacionamos comunicacionalmente de una manera muy distinta al de hace 30 años atrás. Bueno, ¿qué dice Uranga? Uranga dice que gestionar es el arte de hacer posible un rumbo y alcanzar una meta en medio de las dificultades y la imprevisibilidad de los acontecimientos. Para ello es necesario ponderar, negociar y producir siempre nuevos consensos. En este sentido, cuando nos referimos a la gestión, estamos hablando de una acción política, que es lo que decíamos antes. ¿Por qué es una acción política? Porque necesita generar nuevos consensos y nuevos sentidos entre los integrantes que integran la organización, y en ese vínculo que se da entre la agrupación, la organización, la radio en este caso, y la comunidad en la que participa. Es una especie de diálogo permanente por la cual vamos recreando los nuevos sentidos, nuevos consensos de manera dinámica, ¿sí? Y en este sentido, los integrantes de la radio somos actores de la gestión, y somos actores políticos, ¿sí? Todo gestor es un agente de cambio y en ese sentido un actor político. Así debe entenderse el rol en la sociedad, en su organización o en el espacio en el cual está trabajando. Esta gestión, tal como lo estamos pensando, tiene distintas fases, ¿sí? Estas fases, si se quiere, tienen que ver con una forma de pensarlo, una forma de abordarlo. No quiere decir que son fases que yo hago la fase 1, después hago la fase 2 y después hago la fase 3. Posiblemente todo lo estemos haciendo en el mismo momento y todo forma parte de un momento, de una, si se quiere, de una inercia dinámica, mediante la cual estamos dándole una forma distinta a nuestro proyecto de manera permanente. ¿De qué se trata esta fase? Bueno, básicamente nos permite a nosotros pensarla como una suerte de proceso en el cual nosotros podemos ir operando. La primera instancia de esta fase es la construcción de imágenes de futuro, dice Uranga, en estos modos de conseguir la gestión. ¿Qué quiere decir construir imágenes de futuro? Bueno, hacernos la pregunta por qué queremos que pase de acá a un tiempo. ¿Qué queremos ser de acá a un tiempo? ¿De qué manera queremos incidir de acá a un tiempo? Ese tiempo puede ser más o menos lejano, más o menos de mediano o largo plazo, pero sí tiene que estar en función de proyectos realizables, ¿sí? Si yo, mi imagen de futuro es poder competir con Radio Mitre, y posiblemente sea una imagen de futuro de muy largo plazo, siendo que hoy soy una radio comunitaria, posiblemente sea un desquicio, sea algo que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque esas imágenes de futuro tienen que tener una lógica, tienen que ser realizables, tienen que ser el producto de una conversación racional que tenemos entre los integrantes de la radio. Entre todos construimos, compartiendo nuestros deseos y nuestros sueños, esas imágenes de futuro, ¿sí? Y tienen que ver con
esos aspectos que hoy no los podemos realizar, pero que si nos organizamos sí podemos realizarlos en un tiempo. ¿Tá? Si modificamos algunos procesos, algunas formas de funcionamiento, algunas alianzas que hacemos, algunas formas de participar de la vida comunitaria, podemos generarlo. ¿A ustedes se les ocurre alguna, así como a simple vista, alguna imagen de futuro que tengan para su radio ahora, si se lo tiro como al voleo? ¿Qué puede ser una imagen de futuro realizable? ¿Qué puede ser un sueño realizable? Un sueño, algo que les parezca hoy que no lo están concretando, pero que lo podrían concretar. Vos estás hablando respecto de nuestro espacio de radio comunitario, ¿así sería? Claro, sí, sí, me estoy refiriendo a cada uno de los proyectos de radios comunitarias en los que están, sí. Claro, claro. ¿Tienen o no? ¿Tienen? O sea... ¿Puedo una imagen... contestar? Claro, obvio, sí. Hola, bueno. La verdad que escuchando todo esto que estás exponiendo, podría verlo principalmente en un nivel personal, ¿sí? En cuanto a la formación como comunicadoras sociales, porque creo que eso sumaría mucho al proyecto de radio colectiva. Y con respecto a la radio, poder ocupar un espacio en una FM, que es lo que estamos tratando de gestionar hoy como una meta de nuestro equipo. Poder estar a la altura de eso. Está buenísimo. Bueno, hoy somos un programa en un tiempo que puede ser más o menos largo, más o menos de mediano plazo. Queremos ser parte integral, una parte que integre una propuesta de programación de una FM, ¿no? Esa podría ser una imagen de futuro. Y como individuo dentro de la radio, quiero estar más capacitado en algún aspecto. No sé, puede ser en la cuestión de, no sé, tener más herramientas periodísticas, tener más herramientas de formación en comunicación, saber manejar mejor las redes sociales, lo que sea. Esas son como aspiraciones que yo tengo como individuo y también tengo aspiraciones como colectivo. Siempre se va a dar esta tensión y esta, de alguna manera, integración entre mis aspiraciones como individuo y las aspiraciones colectivas. Lo que tiene que haber son espacios donde yo pueda procesar, donde pueda tramitar esas dos dimensiones, donde yo pueda darle un encuentro y una conversación a esos deseos que son míos personales, de Emanuel en este caso, ¿sí? Con los deseos, con los sueños, con las aspiraciones que son colectivas, que son del proyecto, que son de la radio, que son lo que la radio necesita para crecer. ¿Sí? Siempre nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿qué necesitamos para crecer? Crecer no quiere decir necesariamente crecer cuantitativamente, puede ser crecer en calidad, puede ser crecer en incidencia, puede ser crecer en que lo que hacemos lo hacemos de una manera mucho más profesional, por ejemplo, o simplemente que hoy no tenemos el equipamiento tecnológico para sonar bien como nos gustaría y queremos justamente poder conseguir los recursos para comprar un equipamiento que nos haga sonar mejor, que la gente cuando nos escuche con una mejor calidad, por ejemplo, por poner un ejemplo. Esas son imágenes de futuro o sueños a futuro, ¿sí? Son los sueños con los que vamos construyendo ese camino que necesita de alguna manera ser gestionado, ¿sí? Por eso la gestión tiene que ver... Abrojo es un pasito. Abrojo es un pasito. Abrojos es un paso importante en esta construcción de sueños colectivos. Buenísimo. Bueno, abrojos puede ser un paso importante para organizaciones que no son abrojos y que se relacionaron con abrojos a partir de esta propuesta de capacitación, y a su vez abrojos como organización tiene sus propios sueños y tiene sus propios, si se quiere, sus propias imágenes de futuro a seguir construyendo, ¿sí? Las imágenes de futuro son justamente
esos ideales que uno va persiguiendo, esas utopías que uno tiene, que te hacen seguir dando pasos para adelante, que te van generando todavía sentido a seguir formando esta organización, esta agrupación, esta radio, ¿sí? Yo, ¿por qué soy una radio comunitaria? Bueno, porque quiero esto, esto y esto. Tengo esto, esto y esto, y no, todavía hay cosas que no tengo. Bueno, con esas cosas que no tengo construyo las imágenes de futuro, ¿sí? Esa es una fase. Yo no puedo gestionar nada, sino partir de construir esos sueños de futuro, esas imágenes del futuro. Para poder construirlo, tengo que partir, si se quiere, de un diagnóstico, de un análisis situacional, del cómo estamos ahora, de qué tenemos ahora, con qué contamos, qué nos falta, en todo tipo de dimensiones, en todo tipo de aspectos que tienen que ver con la radio, nuestros recursos humanos, nuestros recursos económicos. Perdón, no escucho nada, no sé qué pasa con mi micrófono, no logro escuchar nada. Hola, hola, ¿ahí me escuchás? ¿Me escucha el resto? Sí, sí se escucha. El resto, sí. Fíjate, Elis, por ahí si podés reiniciar o volver a... ¿Estás segura que no es un problema con tu micrófono, no está desconectado ni nada? Debe ser, sí, no escucha nada, dice. Manu, disculpa, te aviso que estoy acá para compartir el video cuando necesites, nada más que estoy con la cámara apagada porque tengo muy mala conexión. Así que avísame nomás, pero estoy acá. Tranqui, sí, perfecto. Gracias, Flor. Bueno, sigo entonces. Una vez que yo hago ese diagnóstico inicial, bueno, tengo que ir generando la planificación de las acciones que yo voy a necesitar para poder desarrollar o para poder acercarme a esas imágenes de futuro. Y una vez que estamos avanzando en ese proceso, voy a tener que generar instancias de evaluación de ese proceso, ¿sí? Tengo que poder ser capaz de evaluar si estoy más cerca de esas imágenes de futuro, si estoy a medio camino o si no avancé nada, ¿sí? Por ejemplo, si yo en este momento tengo solamente un programa en mi radio por la mañana, y mi imagen de futuro tiene que ver con completar una grilla de programación con programación propia, bueno, yo puedo partir de un diagnóstico por el cual, bueno, a mí me falta cumplir con 5 horas más de programación, y por qué todavía no tengo esas 5 horas de programación. Entonces voy a pensar en todas las cosas que todavía son falencias en mi radio, en mi forma de organización, que no me permite aumentar la cantidad de programas propios que yo tengo. Una vez que yo diagnostico eso, tengo que pensar y diseñar acciones concretas para poder avanzar hacia tener una propuesta más nutrida de programas en mi radio. Por ejemplo, si yo digo quiero tener un programa con jóvenes, pero no tengo ninguna relación con agrupaciones juveniles, posiblemente una de las acciones que yo tenga que hacer sea relacionarme con agrupaciones juveniles de mi comunidad, a las cuales le puedo proponer que tengan programas de radio en mi emisora. ¿Sí? Esa podría ser una opción. Hacer un mapeo de cuáles son las agrupaciones juveniles que yo tengo, visitarlas, comunicarme con ellos, ofrecerles hacer un programa en la radio, tentarlos de alguna manera, invitarlos a la radio para que vengan a conocerla, ofrecerles por ahí primero tener un espacio chiquito en alguno de los programas que ya existe, para después ir avanzando hacia una propuesta de esa agrupación o de esa institución. Bueno, imaginarme acciones, y acciones que yo tengo que realizar como emisora para poder justamente llenar ese vacío que en este momento está manifestando un sueño que todavía no está concretado, ¿sí? Y ir generando después los mecanismos por los cuales voy a evaluar esas acciones para ver si dan resultado o no dan resultado. Por ello me estoy imaginando cosas que no funcionan tal como yo lo esperaba, ¿no? Y bueno, entonces voy a tener que buscar otras alternativas. Pero tengo que ir pensando cuáles pueden ser las acciones posibles para poder llegar a ese sueño. Como decíamos antes, la gestión siempre está relacionada con una tarea colectiva que compromete a los distintos actores del ámbito comunitario, desde diferentes saberes, capacidades y habilidades,
y la relación de la organización, pero también de cada uno de sus integrantes, con el entorno. O sea, la gestión no tiene que ver solamente con los vínculos que se dan entre los integrantes del proyecto, sino también con los vínculos que se dan entre los integrantes del proyecto y el contexto y la comunidad. ¿Sí? Siempre preguntarnos cómo la radio se está relacionando con la comunidad en la cual participa. ¿Sí? En relación a esto, siempre surgen preguntas conductoras relacionadas al futuro, ¿no? ¿En qué queremos mejorar? ¿Cómo nos vemos de acá a un tiempo? Yo ahí planteé, que esto lo tienen en el texto, las voy a hacer muy rápido, aspectos en los cuales queremos mejorar, por ejemplo, que pueden ser provocadores de imágenes de futuro, para que ustedes después lo piensen en sus propias experiencias. No quiere decir que son todos, ni que son los únicos, ni que son los que sí o sí tienen que aparecer, para nada. Son simplemente, a partir de mi práctica y de mi forma de reflexionar sobre la radio en la que yo estoy, pensar cuáles podrían ser esas imágenes de futuro posible a partir de estos deseos explicitados. Voy a leer algunos. Por ejemplo, queremos tener mejor programación, ¿sí? ¿Qué sería tener mejor programación? Bueno, sumar algunos especialistas o columnistas a algunos programas que tenemos, que le den más, si se quiere, especificidad a las propuestas que hacemos, propuestas radiofónicas. Queremos tener más programación, no solamente tener mejores programas, sino más programas, o sea, sumar programas y temas, protagonistas que hoy no tenemos. Por ejemplo, lo que decía antes, que puede ser sumar programas hechos con jóvenes. Queremos mejorar el estudio, hacerlo más lindo, hacerlo más confortable. Eso puede ser una imagen de futuro tranquilamente. Queremos renovar la tecnología, comprar equipos para hacer transmisiones en vivo, por ejemplo. Queremos cubrir roles que hoy no tenemos cubiertos. Por ejemplo, sumar a alguien que administre las redes sociales, o podría ser un operador, operadora técnico, un editor que prepare piezas, un diseñador web, una redactora, un redactor. Queremos sumar espacios a la radio, ofrecer un lugar para preproducción, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos el estudio, pero nos gustaría tener un espacio en el cual las personas que van a hacer su programa se puedan juntar antes para poder hacer un laburito de preproducción antes de entrar al estudio. Eso puede generar mucho mayor sociabilidad, encuentros, puede generar una vida interna, comunitaria dentro de la radio, que vaya generando nuevas posibilidades y nuevas innovaciones. Queremos mejorar nuestra presencia en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Producir contenidos para las redes, que hoy no lo estamos pudiendo hacer por X motivo. Uno de los motivos puede ser falta de tiempo, falta de organización, falta de personas idóneas, falta de gente que le guste hacer redes, lo que sea, pero tenemos que pensarlo. Tenemos que pensarlo para poder transformarlo en una imagen de futuro. Queremos que nuestros vecinos participen más de la vida de la radio. Por ahí nosotros decimos que somos una radio comunitaria y expresamos toda esa vocación de ser una radio comunitaria, pero a la hora de los bifes la comunidad no está en nuestra radio. No hay nadie de la comunidad, no hay nadie de una institución comunitaria en nuestra radio, ni en los programas, ni en los contenidos, ni como protagonistas de los programas. Y ahí tenemos un problema, digamos, ¿no? Otra imagen de futuro para nada desdeñable puede ser que queremos que empiece a entrar plata a la radio. Esa pregunta tan tabú, ¿no? Esa imagen de futuro tan tabú. ¿Y cómo podríamos hacer? Bueno, no sé, vender pauta, por ejemplo. ¿Y por qué necesitamos que entre plata ahí? Porque tenemos un montón de gastos que hoy no estamos pudiendo cubrir y siempre tenemos que salir del paso con donaciones efímeras o con plata que pone alguno de los compañeros para poder tapar ese pozo, digamos. Entonces necesitamos generar una entrada de dinero que le dé garantía, si se quiere, a poder abordar algunos gastos fijos que tenemos. Queremos, por ejemplo, en ese mismo sentido, comenzar a darle un reconocimiento económico a los compañeros y compañeras que hacen determinados roles, que por ahí implican que pasen muchas horas en la radio. Queremos empezar a gestionar subsidios estatales, por ejemplo, podría ser otra imagen de futuro. Para lo cual pueden ser preguntas o pueden ser, digamos, aspiraciones que empiezan siendo así como la formulación de un deseo, pero que sí o sí van a generar gestión, o sea, van a necesitar un diagnóstico inicial, una planificación de acciones y después la evaluación de esas acciones, lo que decíamos antes. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo cada tanto voy haciendo el chequeo. Si hay algo que no se entiende o algo que les parezca que tenga que volver para atrás, me lo dicen.
Todo esto, como decíamos antes, no tiene que ver con una mirada hacia adentro de cada uno de los proyectos solamente, ¿sí? Hacia adentro con procesos que tienen que ver con el interior de cada proyecto, sino que la gestión es una labor que necesariamente tiene en cuenta el adentro y el afuera de la organización. Cualquier imagen de futuro que hagamos implica mejorar la interacción entre nosotros, pero también dialogar con personas de afuera de la radio. Esto es algo que parte de la simple definición de que somos una radio comunitaria. ¿Sí? Si somos una radio comunitaria, tenemos que tener una incidencia concreta dentro de la comunidad. Entonces siempre la gestión tiene que ver con esta complejidad del adentro y del afuera. No existe la gestión solo del adentro, o sí puede ser una gestión del adentro, una gestión interna del grupo, pero siempre le va a faltar la pata externa que tiene que ver con cómo la radio se relaciona con la comunidad. ¿Sí? Dice una cosa que dicen varios autores: todos los integrantes de la radio son a su vez vecinos del barrio o del pueblo donde estamos, tienen amigos, charlan con personas, trabajan, estudian, hacen deporte, compran en los negocios locales, van a misa, al taller mecánico o participan de un centro vecinal. O sea, todos, además de ser integrantes de la radio, son parte de la vida comunitaria. Por ende, todos llevan y traen información útil, que aunque no lo veamos, siempre repercute en la radio. ¿Por qué? Porque la radio es parte de la comunidad y trabaja con ella, produce sentidos, voces y significados en sus intercambios permanentes con ella. Entonces, cuando pensamos justamente con cómo nos estamos relacionando con la comunidad y cómo traemos a la comunidad a la radio, tenemos que pensar múltiples acciones por las cuales estamos generando, si se quiere, una dinámica de intercambio entre el adentro y el afuera. Yo traje algunos ejemplos de cómo hacemos para traer a la comunidad a la radio en pequeñas microacciones permanentes que sostienen este vínculo entre el adentro y el afuera de la radio. ¿Cómo traemos a la comunidad a la radio para que la comunidad forme parte de la radio? Por ejemplo, cuando invitamos a vecinos a participar de un programa. Ahí estamos trayendo a la comunidad, que no es el grupo, a la vida del grupo. Lo estamos integrando, o estamos por lo menos proponiendo una aspiración, un deseo, una imagen de futuro de integración. Cuando los invitamos a hacer un programa, por ejemplo, concretamente, no solo cuando los invitamos a los programas que hacemos nosotros, sino cuando ya generamos una relación de confianza por la cual nos animamos a ofrecerle a algún actor o actriz de la comunidad que venga a nuestra radio a hacer un programa de ellos, ¿sí? Una propuesta propia de ellos. Cuando acordamos actividades en común, por ejemplo, en el barrio donde estamos, en la comunidad donde estamos, cuando buscamos apoyos económicos o salimos a vender pautas, como por ejemplo cuando determinado comerciante del barrio está poniendo una pequeña pauta para ayudar económicamente al sostén de alguno de nuestros programas, o cuando hacemos algún canje, por ejemplo, que puede ser otra forma de generar sostenibilidad. Cuando convocamos a una actividad solidaria, también estamos generando vínculos con la comunidad, una actividad puntual, circunstancial. Por ejemplo, cuando estamos participando de una fiesta para generar fondos para un grupo de estudiantes secundarios que se están por ir a Bariloche y necesitan difusión de la fiesta que están haciendo, y nosotros como radio le estamos haciendo difusión, estamos generando un tipo de vínculo con un actor importante de la comunidad, que puede ser una escuela, por ejemplo, ¿no? Cuando interpelamos a las autoridades locales a partir de un reclamo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser desde una movilización hacia la intendencia o hacia una comuna local, porque en la comunidad falta agua, o porque está habiendo muchos accidentes de tránsito y falta un semáforo, o lo que sea. Estamos actuando como radio, interpelando a las autoridades, nos estamos sumando a un reclamo comunitario, por ejemplo. O cuando nos solidarizamos con una lucha o reclamo sectorial. Pongo un ejemplo, hay un paro del transporte por reclamos salariales para los choferes de colectivos, y nosotros le estamos dando lugar en nuestra agenda y le estamos dando voces a los trabajadores de distintas líneas, estamos solidarizándonos de alguna manera, o por lo menos abriéndole los micrófonos a una lucha gremial específica. O si
transmitimos desde nuestra radio una movilización, como por ejemplo podría ser el Ni Una Menos, para denunciar los casos de femicidios o de violencia de género que está habiendo en nuestra provincia, y nosotros como radio queremos darle entidad a ese discurso y a esa lucha, digamos. O cuando estamos atentos a una noticia que nos llama la atención en nuestra comunidad, cuando alguien de nuestra comunidad se destaca y se hace noticia más allá del barrio, nosotros como radio le estamos dando lugar. También cuando traficamos chismes, por ejemplo, ¿no? Chismes comunitarios, ahí también estamos participando, estamos dándole lugar a la comunidad en nuestra radio. Cuando algo nuevo pasa en nuestro barrio, y nosotros lo estamos informando, cuando articulamos en una campaña con una institución pública local, por ejemplo. Eso pasó, por ejemplo, mucho durante la pandemia, en la cual las escuelas estaban cerradas, obviamente, y no estaba habiendo, si se quiere, un funcionamiento de las instituciones educativas públicas normal, como cuando estamos en un periodo de no cerramiento, y se generaron un montón de procesos de articulación y de solidaridad entre radios comunitarias y escuelas, a partir de las cuales las radios habilitaban sus micrófonos y sus espacios para que docentes de escuelas locales puedan compartir contenidos educativos con niños y niñas de una comunidad. Muchas radios cumplieron ese rol durante la pandemia y fue una experiencia muy novedosa y muy interesante que, bueno, permitió mantener, si se quiere, la continuidad de la propuesta educativa en un momento en donde no estaba pensado ese rol para las radios, no estaba pensado que la radio cumpla un rol comunitario en ese sentido de articulación con las instituciones educativas. Se lo recreó ese rol, de alguna manera se lo construyó a partir de un vínculo, que se fue dando casi de manera espontánea entre algunos actores, actrices de las instituciones educativas y los medios locales que fueron generando sentido a cumplir ese rol. Siempre este vínculo va construyendo lo que se llama desde el punto de vista de la gestión la trama comunicacional. La trama es una red, ¿sí? una malla, una red de vínculos que la radio va construyendo a medida que va evolucionando su propia vida comunitaria. Es si se quiere, un conjunto de vinculaciones, de articulaciones, de espacios en común que la radio va construyendo a partir de estas acciones, por ejemplo, como las que le nombraba recién, que le van dando densidad, le van dando carnadura a esta incidencia comunitaria que la radio va teniendo. Cuanto mayor es esta trama de vinculaciones, más posibilidades de que la radio tenga incidencia real va a haber en una comunidad, ¿sí? Una radio que de repente desconoce el territorio en el cual se está moviendo, que no tiene relaciones con las instituciones locales, con las agrupaciones locales, con los actores principales y protagónicos de su comunidad, que no tiene relaciones con los temas principales de su comunidad, que no se relaciona con las problemáticas que de alguna manera forman parte de la vida comunitaria, que no está al tanto de cuáles son las cosas que tienen en la cabeza y en la agenda sus vecinos y vecinas, posiblemente tenga una incidencia mucho menor a la incidencia que puede tener una radio que sí contempla todas esas tramas de vinculaciones y todas las, si se quiere, posibilidades de generar comunicación común que hay en esta trama. Esta trama la tenemos que entender como algo que va y viene, como algo que no es lineal, que tiene avances pero también tiene retrocesos, que tiene momentos de mucha profundidad en los vínculos y tiene momentos en los cuales los vínculos son muy superficiales. No, es igual que si analizamos qué nos pasa a nosotros como individuos en ese sentido. Nuestra trama de vinculaciones no siempre es evolutiva y para arriba, por decirlo así. Muchas veces es descendiente, muchas veces está como amesetada, muchas veces no va generando como una dinámica de profundización de los vínculos, tiene que ver con cómo estamos nosotros también, con que a veces estamos con mucha mayor sociabilidad que otras veces, que a veces estamos compartiendo muchos proyectos con otros y a veces no. Con la radio pasa lo mismo. Lo que sí tenemos que tener es que como parte de la gestión vayamos pudiendo recrear esa trama de vínculos de la manera más presente y palpable posible. Nosotros tenemos que hacer permanentemente
una especie de construcción de un mapa de vinculaciones que tenemos como radio comunitaria, que nos permita a nosotros ser conscientes de cuáles son los actores significativos de nuestras vinculaciones cotidianas, y con los cuales podemos hacer propuestas comunes, con los cuales podemos de alguna manera compartir, si se quiere, esas imágenes de futuro de las que hablábamos antes, ¿sí? Cuanto más chiquita sea esa trama de vinculaciones, bueno, menos posibilidades va a haber de poder construir en común si se quiere, una propuesta de sueños a futuro. Acá una definición que la voy a dejar para que después ustedes la lean de gestión también, y del verbo gestionar, que hace como una especie de etimología del verbo gestionar, que es muy, muy interesante, porque si a nosotros nos preguntan cuál es el origen de la palabra gestión, ninguno de nosotros sabe. Bueno, el origen es una palabrita latina que es gerere, y que tiene que ver con llevar adelante, cargar, ¿sí? Librar una guerra, trabar un combate, pero no es un combate contra un otro, es un combate muchas veces contra nosotros mismos. Gestionar es poder hacerse cargo de la carga que implica, de esa mochila que estamos llevando en el camino que hacemos formando parte de un proyecto. Ni más ni menos que eso, es hacerse cargo de la carga. Eso sería como el origen de la palabra gestionar. Bueno, ya vamos a ir avanzando hacia algunas definiciones que tienen que ver con los mitos de la gestión, y después vamos a ir a hacer una propuesta, o les voy a hacer una introducción a una propuesta de una actividad práctica. Pero las preguntas que debemos hacernos cuando hacemos esta especie de diagnóstico inicial que decíamos antes, para poder generar o para poder construir esa imagen de futuro. Preguntas básicas que yo fui anotando. En nuestro proyecto, ¿cuántos somos? ¿Cuántos estamos involucrados en nuestro proyecto? Esto lo tienen después, o sea, el material está subido al aula. ¿Cuántas personas estamos involucradas en nuestro proyecto? ¿Qué recursos tenemos concretamente? Cuando digo recursos me refiero a los recursos materiales, pero también a los recursos humanos. ¿Cuántas horas de trabajo humano tenemos? Esto lo tenemos que poder medir, lo tenemos que poder evaluar. ¿Cuántos recursos simbólicos? O sea, ¿cuánta gente que sepa o que tenga habilidades para determinadas cosas? Simbólicos, educativos, culturales y demás. ¿Cuántos recursos de incidencia? Esto que hablábamos de la trama. ¿Con cuántos actores y actrices de mi comunidad me estoy relacionando fructíferamente? ¿Sí? O sea, tengo relación con la comuna local, con las autoridades locales, tengo relación con el CAPS, con las escuelas, con agrupaciones estudiantiles, con clubes de barrio, con centros de capacitación en oficio. ¿En qué consiste esa trama con la cual yo me estoy relacionando, me estoy vinculando como radio en mi comunidad? Entonces esa pregunta, ¿cómo es la trama de vínculos? ¿Cuál es nuestra red? Poder enlistar esos actores y actrices con quienes nos relacionamos. ¿Tenemos posibilidad de medir nuestra audiencia? ¿Sabemos quiénes nos escuchan? ¿Sí? ¿Podemos tener una noción del tamaño de nuestra audiencia? ¿Nos escuchan 3 personas, 10 personas, 100 personas o 1000 personas? ¿Sabemos algo de eso? ¿Podemos intuirlo a través de la participación en nuestras redes, a través de los llamados de oyentes que tenemos, a través de participantes que hemos tenido cuando hicimos un concurso o un sorteo? ¿De qué manera, con qué herramienta estamos midiendo la audiencia que nosotros fuimos capaces de construir? Si es que nos interesa medirla. Si no nos interesa medirla, bueno, ahí ya tenemos un aspecto de la gestión que no lo estamos cumpliendo, que es el vínculo con el entorno, con la comunidad, ¿no? ¿Y cuál es la calidad del vínculo con nuestra audiencia? ¿Cómo los hacemos participar? Por ejemplo, esa es otra de las preguntas, digamos, de este diagnóstico que tenemos que hacernos. Bueno, esta tiene que ver con la trama, qué presencia territorial tenemos realmente. Tenemos que ser capaces de enumerar qué acciones concretas territoriales estamos haciendo, cómo hacemos participar en nuestras producciones de contenido, en nuestras noticias y demás, a las cosas que están pasando en la comunidad, cuántas campañas nosotros hicimos, cuántas alianzas tenemos hechas con los actores de la comunidad, quiénes son nuestros aliados en la comunidad donde nos movemos, personas, instituciones, agrupaciones, amigos, y quiénes son nuestros oponentes. Así como tenemos aliados, tenemos oponentes en el sentido de decir,
gente, organizaciones, instituciones con las cuales no tenemos onda, por ejemplo, que no tenemos diálogo, no nos llevamos bien, nuestras propuestas no los interpelan, no somos nadie para ello, ni posiblemente lo seamos. ¿Hay posibilidades de mejorar eso? ¿Hay posibilidades de a futuro cambiarlo? ¿Tiene sentido para nosotros cambiarlo? Bueno, es la pregunta por la trama, es ver cómo vamos entramando, cómo vamos construyendo red. Preguntas por ahí un poquito más difíciles de contestar, pero que las tenemos que hacer necesariamente en este diagnóstico inicial que decíamos antes. ¿Estamos produciendo cosas de calidad? Ya sean programas, campañas, contenidos, tenemos una imagen de calidad, una marca, una presencia, estamos teniendo relaciones de calidad, estamos produciendo cosas en cantidad, porque la comunicación no es solo calidad, sino también cantidad. Yo puedo hacer una pieza para una campaña, para tomar conciencia de la importancia de la vacuna contra la gripe para los niños, por ejemplo, suponiendo que hago campañas, pero si voy a hacer una sola pieza y la voy a pasar 2 veces por año, muy difícilmente esa pieza tenga incidencia. Ahora, si yo quiero hablar de un tema, por ejemplo, no sé, las actividades deportivas que se hacen en nuestra comunidad y las ofertas para hacer deporte que hay para las familias, para los niños y demás, que se hacen en nuestra comunidad, en los clubes de barrio y demás, y produzco sobre eso 1 nota, 2 notas, 3 notas por semana, y posiblemente la primera semana no tenga mucha incidencia ese enfoque, pero en un mes yo ya voy a haber producido posiblemente entre 12 y 15 notas sobre ese tema. En 6 meses yo ya voy a haber producido 70 notas sobre ese tema. En un año posiblemente ya haya producido 120 notas sobre ese tema. Y ya es distinto el nivel de incidencia. Y ya es distinto lo que yo voy a ser capaz de pedir que se me reconozca a mí en tanto productor de noticias deportivas de mi barrio. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, cuanto más cantidad de cosas hago en relación a una temática, a una propuesta comunicacional, a un contenido específico, más posibilidades de incidencia voy a tener, también ajustado a la calidad, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces la incidencia tiene que ver con esto de construir puentes, de construir posibilidades de que esas imágenes de futuro se hagan realidad. Voy a hacer rápidamente un pantallazo de los mitos de la gestión, para que después vayamos juntos a pensar una posible actividad. ¿Qué cosas son mitos de gestión? Va a decir un autor español que también lo tienen ahí, Gaviña se llama. Por ejemplo, cuando yo estoy diciendo que lo importante no es la gestión, sino la acción, ¿sí? Yo no gestiono, pero acciono. Esas ideas que forman parte, yo soy una persona de acción, yo soy una persona, o nosotros somos un grupo que accionamos, que estamos más por la práctica que por... Bueno, eso es un mito. O sea, cuando yo no estoy reflexionando la práctica que yo estoy haciendo, esa práctica pierde toda su potencialidad y toda su posibilidad de incidencia, porque yo no la estoy direccionando, yo no le estoy controlando el rumbo a esa práctica. Esa práctica es como que me está llevando a mí a ser como un repetidor de mí mismo, de acciones que ya forman parte, si se quiere, del folclore o de la cultura de mi radio, de mi institución, pero que yo no la estoy, si se quiere, evaluando críticamente. Entonces esa idea de yo no gestiono pero acciono es uno de los mitos que dice este autor que hay sobre la gestión. Bueno, gestionar se reduce a premiar y castigar, ¿no? Esta idea de, bueno, yo soy el que coordino y, bueno, voy a darle, si se quiere, ciertos incentivos a los que hacen las cosas bien y voy a castigar o voy a generar, si se quiere, reglas por las cuales el que hace las cosas bien va a estar premiado y va a estar reconocido. No, cuando yo gestiono, yo no estoy tomando, si se quiere, individualmente a cada uno de los componentes del grupo, sino que yo estoy tomando al grupo, al equipo como un todo, para ir generando formas de participación que van teniendo una coherencia integral. Eso es lo que dice este autor. Se gestiona distanciado del grupo, esta idea de que hay como una especie de especialista que está afuera
y que coordina desde afuera, y que el grupo simplemente tiene que acatar las órdenes del que sabe la posta. Bueno, no, se gestiona dentro del grupo, se gestiona formando parte del trabajo de todos los días, formando parte de la integralidad. Gestiona el que sabe y el que puede más que el resto. Eso es otro gran mito. No gestiona el que sabe, todos gestionamos. Todos podemos gestionar distintas instancias, o podemos hacernos cargo de reflexionar sobre distintas instancias y generar sueños a futuro en distintos aspectos de la vida de la radio. Pero todos formamos parte de la gestión. La gestión es participativa. La gestión nos tiene a todos como integrando el proyecto. Quien gestiona es el único responsable de todo lo que ocurre en la organización. Otro mito, no hay un solo responsable, el grupo es el responsable de la gestión. Cuando la gestión falla es porque en realidad falla el grupo como un todo, ¿sí? Por eso es que la gestión tiene que ser abordada de manera colectiva. Cuando empieza a haber una suerte de mandamás que es el único que opina, que aporta y que no sé, tira la última palabra en relación a cómo estamos funcionando, es porque la gestión está dejando de ser participativa y colectiva y está siendo una gestión unidireccional que tiene todas esas falencias de las que venimos nombrando. La gestión de la vida de los individuos y la gestión de la organización son cosas distintas. Ese es otro mito, va a decir este autor. La gestión está clarísimo que el individuo es una cosa y el colectivo es otra, pero desde el punto de vista de la organización que nosotros convivimos, siempre el individuo y el colectivo están relacionados, y siempre el individuo y el colectivo se afectan, y se codeterminan, por decirlo así. Yo no puedo tener una institución que vaya creciendo, que vaya madurando, que vaya mejorando sus propuestas, que vaya evolucionando, conformada por individuos que son infelices, que no se sienten satisfechos en la organización, que sienten que están desperdiciados, que sienten que no son escuchados, que su expresión no vale, que sus opiniones nunca tienen incidencia y que lo que quieren hacer no lo pueden hacer de adentro. Digamos. O sea, yo necesito generar un equilibrio entre las aspiraciones individuales y la aspiración colectiva. Hay un autor que se llama Ernesto Lamas, y con esto voy cerrando, que dice: siempre tenemos que tratar de encontrar el equilibrio entre el grupo y los individuos, entre las necesidades de las personas y las necesidades de la radio. El absoluto privilegio de las dos es a la larga perjudicial, porque si privilegiamos a las personas es muy difícil orientar la marcha de la radio. Siempre hay tareas que nadie quiere hacer, horarios en los que nadie quiere venir, responsabilidades de las que todos huimos. Y si siempre privilegiamos las necesidades de la organización, de la radio, sería en este caso, las personas nos terminamos cansando y a la larga perdiendo entusiasmo en el proyecto. Gestionar la propia existencia es inseparable de la gestión social y de las organizaciones. Todas las decisiones que se toman en la gestión tienen incidencia en el plano social e institucional y en el plano personal. Quien no gestiona su propia existencia no puede gestionar tampoco en lo social y en lo colectivo. Bueno, con esto cierro la presentación. Me gustaría que compartamos un videíto que dura 3 minutitos y que muestra una experiencia de Mendoza, no necesariamente en la cuestión de las preguntas profundas de la gestión, sino en cómo abordan básicamente un aspecto de la gestión a partir de hacerse preguntas que inciden en ese aspecto concreto. Se llama la Ventana de Mendoza, y es un colectivo que trabaja justamente en producir comunicación local atendiendo a las problemáticas comunitarias de ese lugar. Y después les planteo una actividad. Ahí comparto, ¿sí? Vale.
Perdón, lo paré para preguntar, ¿se ve el video? ¿Se escucha? Se ve, sí, sí, todavía. Ah, bueno, ahí va. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Nada más que el video no se escuchaba nada. Sí, yo tampoco puedo escucharlo. ¿Vos tenías sonido, Flor? Bueno. Sí, ¿no se No, escuchó el video? ¿No se escuchó? no se escuchó. O si Ah, no, podrían pasar el link del video para que cada uno lo vea del principio. igual pudieron leer por lo menos. Bueno, en el material que vamos a subir al aula virtual, que Igual está... lo copio el link acá, ¿te parece? Sí, copiar el link si querés. Ahí, en el material hay 3 links para que vean, que son 3 materiales, son 3 videos distintos. Uno es este, que es la experiencia de esta cooperativa de Mendoza que se llama La Ventana, que ahí lo estaba presentando justamente una de sus integrantes, que básicamente explica esto, el principio con los cuales ellos gestionan las redes sociales,
a partir de, bueno, básicamente muchas de las preguntas que nosotros estábamos haciéndonos antes, ¿no? ¿Qué queremos comunicar? ¿Con quiénes queremos comunicar? ¿Cómo queremos usar las redes? ¿Qué plataformas queremos usar? ¿Qué mensaje queremos transmitir? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Mediante qué tipo de vínculos? ¿Mediante qué tipo de construcción de tramas vamos a hacerlo? ¿Para qué queremos hacerlo? Las preguntas que forman parte, si se quiere, de toda pregunta inicial de un proyecto político-comunicacional. ¿Sí? No es ni más ni menos que eso. Y yo lo traía, bueno, por ahí escuchándolo después le van a dar más sentido, justamente para que a partir de esta introducción a la gestión que estuvimos haciendo, ustedes vayan pensando qué claves de la gestión ellos están proponiendo cuando están pensando en diseñar su estrategia de redes. ¿Con qué preguntas sobre gestión lo están relacionando? ¿Con qué forma de abordar la gestión lo están relacionando? Y tiene que ver básicamente por preguntarse por estos sueños, si se quiere, estos sueños a futuro, que tienen que ver con qué queremos lograr, a qué queremos llegar, qué objetivos, qué metas tenemos, con qué diagnóstico inicial yo lo estoy haciendo, qué planificación de acciones concretas para poder desarrollar ese sueño, y generar algunas herramientas de evaluación para ver si lo estamos haciendo bien o mal. Por eso lo había traído como ejemplo, lo ven después, está en YouTube, así que lo pueden ver tranquilos y tranquilas después. Hay otra propuesta que también está, otro video que también está el link, que estaría bueno, no lo vamos a ver ahora, pero está bueno que después está en el material, para que lo linkeen de ahí, que es un fragmento del programa En el Medio, que es un programa de Canal Encuentro, que habla un poquito de la historia en Argentina, de las radios comunitarias, y de la lucha que las radios comunitarias han dado por el reconocimiento legislativo y por el reconocimiento, si se quiere, social, acerca del rol concreto que tienen las radios comunitarias, que, como bueno, venimos sosteniendo, es un rol diferente al de las radios basadas en el fin de lucro, que son las radios comerciales. Y después hay otro que es muy interesante también, que es un poquito más largo que este, dura unos 10 minutos más o menos, que se llama La disputa de sentido en los medios comunitarios populares y alternativos, que tiene que ver con toda esta discusión histórica acerca del para qué de las radios comunitarias en términos de los sentidos que van viabilizando. Así que bueno, véanlo después tranquilos y tranquilas, y nada, los comentamos si se quiere en el próximo encuentro. Y habíamos pensado en una actividad. Flor, ¿la podés compartir? ¿Actividad? Si no... no la tengo. ¿Querés? paso. Sí. Bueno, pásamela si querés por el WhatsApp. Dale, ahí la tenés, ahí te la pasé. Listo. Bancame un segundo que abro. Bueno, pero básicamente la actividad tiene que ver con, a partir de un... Ahí cuando Flor la comparta lo voy a partir de un escenario presente, construir una imagen de futuro, un poco un ejemplo ya habíamos visto antes, que exprese un sueño que tienen como radio en el aspecto o dimensión que decidan. Puede ser, por ejemplo, sobre las condiciones edilicias de la radio, la programación, premios y reconocimientos que le gustaría tener, recursos económicos, audiencias que quisieran construir, sobre la calidad de los contenidos, etc. Cuando lo tengan pensado, a esa imagen de futuro, tienen que realizarlas o contestar las siguientes preguntas. Tienen que escribir un texto breve en el que cuenten cómo es ese caminito, ese puente o trayecto que quieren hacer, cómo están hoy y a dónde quieren llegar. Ahí puse un pequeño ejemplo, y el largo no tiene que ser muy superior a esto. Dice, por ejemplo, hoy en nuestra radio tenemos un solo programa de noticias de lunes a viernes y por la mañana. De acá a un año nos imaginamos teniendo al menos un programa por la mañana y otro en horario vespertino, además de un programa los sábados. Ahí comparto. Sí. Ya lo tengo. Entonces, para poder explicar, si se quiere, ese sueño a futuro, yo me voy a contestar algunas preguntas, o voy a considerar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué acciones creen que son necesarias realizar para llegar a ese futuro soñado? ¿Qué alianzas creen que deberían encarar? Por ejemplo, esto de construir la trama, ¿no? ¿Con quiénes en el territorio me tengo que vincular? ¿Quiénes tendrían que participar
de esa propuesta para poder efectivamente llegar a cumplir con ese sueño futuro. En este caso sería aumentar una oferta en la programación. Ese es mi sueño futuro de mi radio. Un sueño que puede ser muy legítimo en otros ejemplos también, pueden ser los que ustedes planteen. Posiblemente las preguntas las contestemos de manera diferente, atendiendo a cada experiencia y a cada diversidad, digamos. ¿Qué recursos creen que vamos a necesitar para poder llevar adelante este sueño, si se quiere, esta imagen de futuro? Muchas veces los recursos no necesariamente tienen que ser recursos materiales, pueden ser recursos humanos, recursos simbólicos, todos los que antes habíamos enumerado. Pueden ser, el tiempo puede ser un recurso, más horas de trabajo por ahí, o más horas de proyecto común. ¿Y con qué pieza de comunicación apoyarían este proyecto? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que si quiero tener un programa de radio, si se quiere, de acá a un año, que sea un programa por la mañana, ¿no? un programa por la tarde, porque ya tengo uno por la mañana, bueno, puedo hacer una campaña a través de las redes sociales, con un flyer que convoque a determinados actores de nuestra comunidad. Por ejemplo, si sos joven, o sos estudiante, o si tenés una propuesta, o si te gustaría hacer radio, qué sé yo, venite a FM Raco, por ejemplo, en la radio donde estamos nosotros, hacer un programa todas las tardes, porque, no sé, estamos necesitando nuevas voces, o nos gustaría escuchar nuevas voces. Pensar alguna pieza que puede ser un flyer, un spot, un afiche, un pasacalle, lo que sea que se nos ocurra, que pueda ser útil para convocar a una acción concreta, que pueda dar un resultado positivo en ese sueño que nosotros tenemos. Eso sería lo que tendrían que responder, si se quiere, como consignas. Primero, plantear ese sueño, y después definir estos 4 puntos. ¿Qué acciones, qué alianzas, qué recursos y una pieza de comunicación? De eso se trata, y bueno, lo suben o lo mandan por WhatsApp, digamos. No hace falta que nada sea una cosa así, un ensayo, ni una cosa muy larga. 3, 4 líneas de sueño y acciones concretas que se les ocurran para poder llevarlo a la realidad, ¿no? ¿Se entendió la consigna? ¿Sí? Sí. 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 De todas formas, la consigna, la actividad va a está ya subida en el aula virtual, junto con todo el material de la clase. Manu, escucha, bueno, no sé si falta mucho más. No, con eso cerramos, digamos. Ok, Pero para dejar de grabar porque tengo que desconectar. deje de grabar. No sé si hay alguna duda o Ok. propuesta o algún aspecto que... Están muteados, solo eso.